Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que siempre escuchan estas grabaciones. En esta oportunidad vamos a tocar el tema que hemos titulado En su templo, casa de mercado. Un tema que hemos sacado, que encontramos en Juan 2, del 12 al 22. Se dice que después de esto descendió a Capernaum él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí por muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Juan 2, 12 al 13. Jesús se unió a una de las grandes compañías que se dirigía a la capital. No había anunciado todavía públicamente su misión iba inadvertido entre la muchedumbre. Jesús sabía que la esperanza de la venida del Mesías iba a quedar frustrada porque se fundaba en una interpretación equivocada de las Escrituras. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales, se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Ahí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. El cambio del dinero daba oportunidad al fraude y la extorsión, y se había transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. Se requería que cada judío pagase anualmente medio ciclo como el rescate de su persona, como dice Éxodo 30 del 12 al 16. Además de eso, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias que eran depositadas en el tesoro del templo. Se había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificio, la bendición de Dios no descansaría sobre sus hijos o sus tierras. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que el del sagrado templo de Dios. Podía oírse las voces agudas que regateaban, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, mezclado con el ruido de las monedas y las disputas airadas. La confusión era tanto que perturbaba a los adoradores. Las palabras dirigidas del Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Éxodo 19, 12 y 13. Así fue enseñada la lección de que donde quiera que Dios manifestase su presencia, ese lugar es santo. Las dependencias del templo de Dios debieran haberse considerado sagradas, pero en la lucha para obtener ganancia, todo esto se perdió de vista. Los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser representantes de Dios ante la nación. Debieran haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Debieran haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión. En vez de buscar sus propias ganancias, debieran haber considerado la situación y las necesidades de los adoradores. Debieran haber estado dispuestos a ayudar a aquellos que no podían comprar los sacrificios requeridos.
pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones. Lucas 12:15, Efesios 5:3, Colosenses 3:5. Acudían a estas fiestas los que sufrían, los que se hallaban en necesidad y angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová, o aún para comprarse alimento con que satisfacer el hambre. A todos les causaba gran angustia las declaraciones de los sacerdotes. Estos se jactaban de su piedad, aseveraban ser los guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión. En vano los pobres, los enfermos, los moribundos pedían su favor. Su sufrimiento no despertaba piedad en el corazón de estos líderes. Jesús entra al templo. Al entrar Jesús en el templo, su mirada abarca toda la escena. Vio las transacciones injustas, vio la angustia de los pobres que pensaban que sin derramamiento de sangre no podían ser perdonados sus pecados. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. El sagrado recinto se había transformado en una vasta lonja. Jesús vio el futuro, vio que algo debía hacerse. Los adoradores ofrecían su sacrificio sin comprender que prefiguraba al único sacrificio perfecto. El culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente. Con miradas proféticas vio lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Vio cómo los sacerdotes y gobernantes privarían a los menesterosos de su derecho, prohibirían que el evangelio se predicase a los pobres. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado por los pecadores y los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar la escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. Jesús habló y su voz clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban transgrediendo, se oyó repercutir por las bóvedas del templo. Quitad aquí esto y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16. En la purificación del templo, Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Aquel templo, erigido para morada de la presencia divina, estaba destinado a ser una lección objetiva para Israel y para el mundo. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. Primera de Corintios 6:19. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumplió el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma.
Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de la concupiscencia egoísta, de los malos hábitos que corrompen el alma. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él. Apocalipsis 3:20. Quiera Dios, apreciado amigo y hermano, que esta meditación que hemos tenido en esta oportunidad nos ayude cada día a buscar de Dios y ver que las cosas sagradas merecen respeto. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Te invitamos a escuchar estos temas en YouTube, Gustavo Pacheco N. Hemos grabado temas de gran interés para que tú lo escuches y también esperamos que tú te suscribas. Muchas gracias, que Dios te bendiga.